4 factores que son de las principales razones por las cuales muchas veces nos encontramos desviados de nuestro camino, de nuestra capacidad de alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas. 4 factores que de alguna manera frenan y limitan nuestro éxito. Muchas veces estamos presionando el acelerador de nuestro proceso, de nuestros procesos y queremos impulsar nuestro éxito, queremos hacer que las cosas sucedan más rápido y muchas veces al sentirnos frustrados, y te lo digo por experiencia propia, lo que a veces yo he buscado es en cierto sentido presionarme más, en cierto sentido tratar de generar un impulso, pero es como estuvieras acelerando, ¿sabes? Estás en tu automóvil, en tu carro y tienes un pie puesto sobre el acelerador y resulta que tienes otro pie puesto sobre el freno. Date cuenta. Y entonces, si por supuesto el freno está activado, tú por más que intentes acelerar, tú vas a estar, valga la redundancia, vas a estar frenado. Entonces, ahí lo que queremos es entrarle a la mirada acerca de estos frenos, porque el éxito no solo tiene que ver con un tema de desarrollar competencias y de desarrollar tus capacidades. Es más, el éxito no tiene tanto que ver con el tema del potencial como muchas veces se ha creído, porque el potencial lo tenemos y usualmente lo que nosotros logramos, nuestros resultados no son tanto una cuestión de capacidad, sino muchas veces son más una cuestión de motivación, muchas veces son más una cuestión de realmente cuánto de ese potencial podemos nosotros estar desarrollando en un momento dado. Y lo que en un momento dado determina cuánto de nuestro potencial estamos desarrollando, lo que lo define es más bien cuáles son los frenos, cuáles son los restrictores, las restricciones o los cuellos de botella que pueden estar de alguna manera frenando nuestra capacidad, limitando nuestra capacidad de desarrollar aún más. Y entonces es en la medida en que nosotros liberemos nuestro pie del freno, o en este caso de los 4 frenos que queremos compartir contigo. Imagínate que tuvieras 4 pedales distintos o 4 palancas de 4 sistemas de frenos distintos. Y que entonces tú puedas ir liberando cada uno de esos frenos de manera de que tú puedas definitivamente acelerar tu progreso y tu capacidad de lograr tus objetivos. Y los 4 frenos tienen que ver con cuando tú te encuentras que no estás avanzando, o al menos no estás avanzando a la velocidad que tú quisieras avanzar, o te encuentras con que no estás generando los resultados que tú quieres, como uno de ustedes nos escribía por ahí en una de las preguntas de, bueno, que por qué Dagmar desde Caracas nos preguntaba que por qué a veces nos cuesta traer las cosas cuando las pedimos, ¿no? Y me imagino que te estás refiriendo, Dagmar, a todo el tema de ley de atracción, que por cierto hemos desarrollado en conferencias por internet anteriores. Una de las cosas que tiene que ver con eso es lo relacionado al primer freno, y es lo que nosotros llamamos la falta de foco o la falta de enfoque, y que por supuesto tiene que ver con tu foco mental, dónde está tu mente en este momento, y que no solo tiene que ver con la idea de a qué le estás prestando atención o dónde estás, en qué te estás enfocando en un momento dado, sino que cuando hablamos de la falta de foco como un freno, nos estamos refiriendo a cuando tú no progresas, no avanzas que tú quieres, porque te cuesta, te es difícil ante las circunstancias, ante la incertidumbre, ante los cambios, o a veces incluso ante las enormes oportunidades que hay allá afuera que de alguna manera nos están tentando, nos desviamos. Y nos cuesta mantenernos enfocados en el tipo de pensamiento que nos ayuda a triunfar, lo que Eduardo y yo llamamos el pensamiento ganador. Y entonces la falta de foco se refiere a nuestra incapacidad o a la frecuencia más bien con que nos encontramos desviándonos nuestra atención, conectándonos más bien con un tipo de pensamiento que nos debilita en vez de fortalecernos. Entonces es todo el tema mental, es todo el tema de nuestra mente ante nuestros retos, ante nuestros desafíos, y cuando a veces justamente es por falta de enfoque, falta de foco, que nos está costando avanzar. Pero veamos entonces cuál es el segundo freno. Y es lo que nosotros llamamos la falta de aguante. Falta de aguante. Y para explicártelo, quiero usar una analogía. Imagínate que tú estás voy a usar una analogía de algo que Eduardo y yo partimos, aunque Eduardo, tenemos ya un buen tiempo que no hemos jugado tenis
tenis, pero definitivamente tenemos que hacerlo cuando regreses de Chicago nuevamente. Pero es una muy buena analogía, ¿no? Y es cuando, y puede ser el tenis, puede ser cualquier deporte, puede ser cualquier, un maratón, una carrera, no importa. Pero imagínate, por ejemplo, en el caso de que tú estás jugando tenis con alguien. Puedes tener mejor técnica que tu oponente, o que el amigo con el cual tú estás jugando, contra el cual tú estás jugando en un partido de tenis. Tú puedes tener mejor técnica, pero si llega un momento donde el otro tiene más resistencia que tú, tiene mayor capacidad de aguante, en este caso, por supuesto, estamos hablando de un aguante físico y además un aguante mental, tu técnica va a llegar a un momento donde va a servir muy poco, porque si tú te estás agotando y ya tú no das, ya tu capacidad aeróbica no te da para más y desde ahí tu mente te empieza a traicionar, ya tú no estás aguantando el proceso. Y el otro, que sí tiene más capacidad de aguante, aun cuando pueda llegar a tener menor técnica que tú, va a empezar a tener ventaja. Y tú vas a empezar a debilitarte ante el reto, ante el desafío que tienes. Entonces, cuando hablamos de la falta de aguante, tiene que ver muchísimo con a veces, el que nos conectemos con emociones que más bien nos debilitan, que lo que hacen es alimentar en nosotros no solo una energía baja, una energía que se apaga y se va apagando en nosotros, sino además empieza a alimentar a su vez una conexión con el pensamiento perdedor, empieza de alguna manera a influir sobre el primer freno, la falta de foco. Cuando de falta de aguante nos referimos, es decir, aguante emocional, donde sobre todo en los momentos de hoy, donde, bueno, sí, hay unas situaciones tremendamente retadoras allá afuera. Muchos de nosotros estamos experimentando y viviendo tremendas crisis, algunas crisis financieras, algunas crisis familiares, algunas crisis personales, algunas crisis de negocios. Y la cuestión es, bueno, ¿y qué hacemos ante la crisis? ¿Cómo respondemos ante la crisis? Y el cómo respondemos no es solo una cuestión de enfoque, es también una cuestión de aguante, y particularmente aguante emocional, de tener la capacidad, la entereza de mantenernos y de no tirar la toalla, de no abandonar, de no soltar. El tercer freno con el cual nos podemos estar encontrando muchas veces tiene que ver con la falta de resultados. Primero que nada, por supuesto que siempre, en todo momento, estamos generando resultados. O sea, un momento donde no se estén manifestando y generando resultados en nuestra vida, en nuestro negocio. La cuestión está en si esos resultados son los que deseamos o no son los que deseamos. La cuestión está si esos resultados nos están permitiendo avanzar cada vez más hacia donde nosotros queremos ir, hacia donde queremos encontrarnos, hacia el tipo de vida, tipo de negocio, tipo de experiencia que nosotros queremos construir y vivir, o más bien esos resultados nos están impidiendo avanzar. El cuarto freno es lo que estamos llamando la falta de apoyo. Una realidad que nos golpea constantemente es que hoy día más que nunca se hace evidente que no podemos avanzar solos. Cada vez más tenemos que reconocer con digna humildad que necesitamos de otros. Y hemos tenido este falta de apoyo se manifiesta como freno en sus dos caras, dos grandes caras. Una, la sensación y creencia de que no podemos contar con los demás. Y entonces los demás nos fallan, los demás nos embarcan, los demás nos dejan colgados, los demás no hacen las cosas como deberían hacerlas y el desempeño, por lo tanto, de los demás hace que mi desempeño se vea mermado. Y desde ahí, desde esa dificultad para relacionarnos productivamente con otros, desde la desconfianza que hemos ido aprendiendo, producto de las múltiples veces en las que nos han fallado, hemos ido cultivando la idea de que las cosas tenemos que, para que salgan bien, tienes que hacerlo tú mismo. Y eso es un gran freno. Eso es un gran freno justamente porque solos no se puede. Nadie está en condiciones de bregar con las múltiples situaciones que se nos están presentando, cada vez más complejas, cada vez más imprecisas, cada vez más frecuentes en lo espaciado. O sea, se nos están dando muchas situaciones pegadas unas a otras, que es imposible que manejemos todo lo que se necesita para poder salir exitoso. Entonces, esos son los cuatro frenos: la falta de foco, la falta de aguante, la falta de resultados
y la falta de apoyo.